Nunca pensé que volver a casa terminaría con la puerta cerrada en mi cara y mi hijo mirando en silencio. Estuve allí con mi maleta, una que aún tenía la etiqueta de la aerolínea de mi viaje a Arizona, donde había ido a visitar a mi hermana por primera vez en años. Se suponía que sería un viaje de sanación, un cambio de ritmo. Regresé esperando nada más que mi cálida cocina, tal vez un poco de polvo, tal vez una fuga de ese viejo grifo que Jeremy nunca se molestó en arreglar. Pero lo que obtuve en su lugar fue a Tessa, mi nuera, cerrando la puerta principal de mi propia casa antes de que pudiera tomar un respiro y Jeremy detrás de ella, sin decir una palabra. Parpadeé ante la puerta como si pudiera abrirse de nuevo si esperaba lo suficiente. No lo hizo. Jeremy, llamé suavemente, sin querer causar una escena en el porche. Vi las cortinas moverse ligeramente. Él aún estaba allí. Tenía que estarlo. Pero todo lo que obtuve fue silencio. Ni siquiera la decencia de una mentira. La casa detrás de esa puerta era mía. Compraba con el hombre que amaba antes de que el cáncer se lo llevara demasiado pronto. Cada losa en esa entrada tenía nuestra historia. Jeremy dio sus primeros pasos en la sala. Aún podía escuchar el eco de su risa cuando solía correr alrededor del sofá pretendiendo ser un auto de carreras. Y ahora aquí estaba, nada más que un capítulo olvidado. La voz de Tessa vino de detrás de la puerta como hielo. Necesitamos espacio, Marion. Aceptaste dejarnos instalarnos, y es mejor que te quedes un poco más con Lillian. Acepté. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Nunca acepté tal cosa. Jeremy. Mi voz se quebró ahora. ¿Qué está pasando? Aún nada. Ni siquiera tuvo el valor de mirarme a los ojos. Me di la vuelta lentamente, sintiendo el peso de 71 años y la traición del único hijo que alguna vez crié. Mi maleta se sentía más pesada con cada paso que daba por el camino. No sabía a dónde iba aún. Solo sabía que no podía quedarme en ese porche ni un segundo más. No era solo una puerta que se cerraba. Era un silencio que robaba el aliento. El tipo de silencio que sientes cuando alguien que una vez te tomó de la mano de niño ahora se queda en silencio mientras su esposa te borra como una mala mancha. Subí al taxi y di la dirección de Lillian. Mis manos temblaban tanto que apenas podía enviarle un mensaje de texto para decirle que llegaría temprano. Ella no preguntó por qué. Lillian nunca hacía preguntas estúpidas. Solo abrió la puerta, me abrazó fuerte y me dio una taza de té tan caliente que me quemó la palma. No me importó. Al menos me hizo sentir algo. Dejé una llave de la casa con ellos, susurré después, mirando las hojas de té. Pensé que podía confiar en él. Lillian se sentó en silencio a mi lado. No dijo, te lo dije. No necesitaba hacerlo. ¿Cómo se llama cuando alguien roba tu hogar con una sonrisa en la cara y el silencio de tu propio hijo apoyándolos? Lo llamas traición. Lo llamas una puerta cerrada de golpe en una vida que construiste con tus propias manos. Y esa noche, mientras yacía en el sofá de Lillian, mirando su viejo techo de palomitas, me hice una promesa. Ellos pueden haber cerrado la puerta en mí, pero se arrepentirían de haber pensado que no la derribaría. Solo 5 días antes, estaba de pie en mi cocina, sosteniendo una taza astillada de té de manzanilla, viendo cómo el vapor se elevaba hacia el techo como siempre lo hacía a esta hora. La radio sonaba suavemente desde la estantería de la esquina, y todo se sentía normal, familiar, seguro. No tenía idea de que en algún lugar de la ciudad, mi propio hijo estaba sentado en una oficina entregando documentos falsificados con mi nombre. Solo recuerdo que esa mañana estaba tranquila, demasiado tranquila. Fue después del desayuno cuando noté algo extraño. La carpeta que siempre guardaba en el cajón inferior de mi escritorio, la que contenía mis documentos de hipoteca, copias de escrituras y los papeles de refinanciamiento, estaba fuera de lugar. No faltaba, solo se había movido. Recuerdo fruncir el ceño, pasar mis dedos por los papeles. Algunas páginas estaban ligeramente arrugadas, otras parecían reorganizadas, pero no entré en pánico. ¿Por qué lo haría? Jeremy había visitado el día anterior. Trajo a los niños, pidió usar la impresora en mi oficina. Incluso le hice el almuerzo. Mamá, siempre haces el mejor sándwich de queso a la parrilla, había dicho, mostrando esa sonrisa tímida que tiene. El que solía derretirme, el que me hacía olvidar cada decepción, cada llamada perdida, cada tarjeta de cumpleaños que llegaba 3 días tarde. Así que,
Cuando vi el cajón un poco abierto, no pensé mucho en ello. Debería haberlo hecho. En cambio, lo ignoré. Me dije a mí misma que solo me estaba volviendo olvidadiza. Tessa siempre le gustaba insinuar eso con pequeños comentarios aquí y allá. Quizás deberías conseguir un gestor de contraseñas, Marion. Siempre olvidas cosas. Claro. ¿Estás segura de que no lo extraviaste? Ellos estaban sembrando dudas y yo las regué con mi incertidumbre. Pasé el resto del día doblando la ropa, planeando la cena y organizando el garaje. No volví a tocar el escritorio. No pensé en comprobarlo de nuevo porque todavía creía que mi hijo nunca me haría daño y no tenía idea de que solo unas horas antes ya había presentado una transferencia de escritura en la oficina del condado usando mi firma falsificada, firmada, notariada y testificada por un amigo de Tessa. Sin duda, ya estaban preparándose para hacer la casa suya y yo estaba en la cocina bebiendo té, completamente inconsciente. Al principio no se sentía real. Entré al banco con mi pequeña carpeta roja bajo un brazo y una lista de preguntas en el otro. Solo necesitaba un estado simple de mi saldo hipotecario. Eso es todo. Nada complicado. La cajera sonrió cortésmente, escribió algunas cosas y luego se detuvo. Esa pausa duró demasiado. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Se volvió a su pantalla, entrecerrando los ojos como si hubiera cometido un error tipográfico. Señora Callahan, dijo lentamente. Parece que ya ha transferido la propiedad. Me temo que no podemos darle esos documentos más. Parpadeé. ¿Perdón? Ella giró un poco el monitor, como si me estuviera haciendo un favor, como si mostrarme mi propia traición en escala de grises lo suavizara. Las palabras se desdibujaron, pero el significado era agudo. Nuevo propietario, Jeremy Callahan, cofirmante, Tessa Callahan. Mi nombre había desaparecido. Mis dedos se pusieron fríos. Mi respiración se detuvo a mitad de mi pecho y se quedó allí. Eso es imposible, susurré. El tono de la cajera se volvió cauteloso. Quizás le gustaría sentarse con alguien de servicios legales. Si tiene preguntas, podemos dirigirle a no, dije, agarrando el borde del mostrador. Esta es mi casa. Esa propiedad, mi esposo y yo, él falleció. La compramos juntos. Nunca firmé nada. Pero incluso mientras lo decía, recordé la carpeta. El cajón ligeramente abierto. Jeremy pidiendo un favor. ¿Tienes tu identificación, mamá? Necesitaba enviar algo por fax. Se la había entregado. Se la había entregado sin pensar. Quiero hablar con alguien, dije, forzando las palabras a través de una garganta que sentía que se cerraba. Ahora, la mujer asintió, haciendo clic en su auricular, llamando a alguien llamado Alan al vestíbulo. Me senté. Silla de cuero fría, piso de baldosas frías, ventilador de aire frío zumbando sobre mí como una canción de cuna destinada a sedarme. Me la robaron. Las palabras finalmente cayeron como ladrillos en mi estómago. Mi hijo falsificó mi nombre. Mi nuera ayudó. Lo habían planeado. Miré el piso de mármol pulido, mi reflejo en la mesa de cristal, y solo vi a una mujer que confiaba demasiado fácilmente. Una mujer que acaba de perderlo todo. No era el titular lo que dolía. Era la foto. Un amigo en común, alguien a quien no había visto en años, me envió un mensaje. Tessa está haciendo una fiesta de inauguración. Pensé que era tu casa. Hice clic en el enlace y allí estaba. Tessa en un vestido rojo, bebida en mano, de pie frente a la chimenea que solía decorar cada Navidad. El manto estaba cubierto de velas ahora, a la moda y estéril. Y justo a la izquierda, medio oculto pero inconfundible, estaba el baúl antiguo que Thomas me compró en 1985. Nuestro último viaje antes de que llegara el cáncer. Había dejado ese baúl en el dormitorio de arriba. Ni siquiera había tenido la oportunidad de empacarlo. Me había pertenecido durante 37 años. Ahora estaba como un trofeo en el feed de Instagram de Tessa. Miré la pantalla, aturdida, desplazándome por el carrusel de imágenes. Extraños que no conocía, brindando con copas en mi comedor. Mis pisos, mis paredes, mi historia. Una leyenda decía, a nuevos comienzos y legados familiares. Brindando. Almohadilla nuestros para siempre. Nuestros. No solo robaron mi hogar.
Estaban reescribiéndolo. Cerré la aplicación. Mis dedos temblaban. No de rabia. No todavía. Era algo más. Ese tipo de dolor profundo y vacío. Como si alguien hubiera roto un pedazo de tu columna y esperara que siguieras caminando. Salí del departamento prestado en el que me había quedado y fui directo a la oficina de Ava. Ava, mi amiga más antigua de la escuela secundaria, ahora abogada, ya había sacado los registros. No dijo nada cuando entré, solo deslizó un folder manila por la mesa y me miró a los ojos. Es fraude, dijo sin rodeos. Señaló las firmas. Esa no es tu letra. Ese no es tu notario. ¿Y este sello? Golpeó una esquina. Falso. Todo esto se desmorona bajo escrutinio. Miré el papel. Mi nombre en tinta inclinada. Mi identidad distorsionada. ¿Podemos luchar contra esto? Pregunté, mi voz. No sonrió. No parpadeó. Asintió una vez. Lo haremos. En ese momento, el duelo cambió. No desapareció, pero hizo espacio para algo más. Algo que se parecía mucho a la determinación. El condominio de Lillian era pequeño y olía a pulidor de limón y mantas viejas. Nada lujoso, pero seguro. El tipo de lugar donde el silencio no se sentía como soledad. Se sentía como descanso. No pidió una explicación, solo abrió la puerta, me abrazó fuerte y dijo, eres bienvenida aquí todo el tiempo que necesites. No había llorado aún. Ni siquiera cuando Tessa cerró la puerta. Ni en el banco. Ni cuando Ava me entregó esa carpeta llena de traición legal. Pero cuando me senté en el sofá de Lillian, las lágrimas vinieron suavemente. No el tipo de llanto que se grita. Solo gotas lentas y constantes por mis mejillas que ni siquiera me molesté en limpiar. Fui buena con él, dije, sobre todo para mí misma. Solo era un niño cuando Thomas murió. Hice todo. Le di todo. Lillian se sentó a mi lado sosteniendo mi mano. Aún podía imaginar a Jeremy de niño, de pie en un taburete en nuestra vieja cocina tratando de mezclar la masa para panqueques. El mismo niño que se colaba en mi cama durante las tormentas, que lloró el día que lo dejé en el jardín de infantes. Solía llamarme su mejor amiga. Ahora era una amenaza para la comodidad de su esposa, tal vez para su control. Lo crié en esa casa sola. Después de que Thomas falleció, volví al trabajo 3 semanas después solo para pagar la hipoteca. Me perdí las obras de teatro escolares, los cumpleaños, mis propias citas médicas para que pudiéramos mantener ese techo, esa cocina, esa estabilidad. Pinté esa cerca trasera yo misma, martillé la frontera del jardín piedra por piedra. Cada pared de esa casa guardaba algo por lo que había luchado. Y ahora bebían vino en mi comedor como si yo nunca hubiera existido. No quiero la casa de vuelta solo por los ladrillos, le dije a Lillian. Quiero que me devuelvan mi nombre. Quiero la verdad en papel. ¿Lo conseguirás?, susurró ella. Pero esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese cofre antiguo. La mirada vacía de Jeremy. La sonrisa de Tessa. Pensaban que yo había terminado. No me conocían en absoluto. A la mañana siguiente, Ava llamó temprano. Sin charlas triviales. Necesito que reúnas cualquier cosa que pruebe tu rutina. Correos, recibos, recetas, cualquier cosa con fecha de antes y después de la transferencia. Ellos van a afirmar que eras incompetente. Sentí que la sangre se me drenaba de la cara. Ya lo están haciendo, añadió en voz baja. Más tarde ese día, tomé la ruta larga en autobús de regreso a mi antiguo vecindario. Las calles se veían igual, familiares, aburridas, seguras, pero todo se sentía diferente. Era como caminar por el sueño de otra persona sobre mi vida. En la esquina cerca del viejo sauce, vi a Evelyn, mi antigua vecina, de 2 casas más abajo. Ella estaba regando sus rosales como siempre. Dejó caer su regadera en cuanto me vio. Marion, exclamó, acercándose rápidamente. No lo sabía. ¿Estás bien? Dijeron que te mudaste. Parpadeé ante ella. ¿Mudé? Se veía culpable. Bueno, Jeremy le dijo a la junta de la JOA que tenías algunos problemas cognitivos y decidiste reducir tu espacio. Dijo que era más seguro así.
Se me apretó la mandíbula. ¿Y los padres de Tessa?, pregunté, ¿todavía están allí? Evelyn dudó. Se mudaron el día después de que te fuiste. No me miró a los ojos después de eso. Asentí lentamente. Claro que sí. Ahí fue cuando todo encajó. La fiesta, el cofre antiguo, el silencio repentino. No había sido solo un robo. Era un borrón. Tessa había querido que me fuera tan mal. Llenó el espacio con su propia familia como si yo nunca hubiera existido. Siempre odió que mantuviera mis fotos de boda. Murmuré. Se han ido. Susurró Evelyn. Los vi tirando cosas en bolsas negras la mañana siguiente. Algo en mí se rompió en silencio. No un grito, no un sollozo, solo una clara ruptura de confianza. Si Jeremy le decía al mundo que yo era senil, entonces dejaríamos que las pruebas hablaran. Cada recibo, cada factura, cada recuerdo que pudiera encontrar. Se apilarían como ladrillos en mi nueva base. Ava construiría el caso, y yo ya no rogaría por ser recordada. Lo exigiría. No había entrado en St. Bridges en más de un año. No desde el servicio de Navidad donde Jeremy olvidó recogerme. Dijo que los niños estaban enfermos. Pero Tessa publicó fotos de la familia sonriendo en los bancos esa misma noche. Aún así, vine ahora. No sabía qué esperaba. Tal vez consuelo, o solo algo familiar que no me habían arrancado. La iglesia olía igual. Cera de vela, madera vieja, el leve aroma de lirios del altar del domingo pasado. Me deslicé al último banco, mi cuerpo plegándose como si buscara refugio más que reverencia. Unos minutos después, escuché pasos. Marion. La voz del pastor Doug era suave pero inconfundible. Me di la vuelta. Su rostro se cayó al ver el mío. Hemos estado preocupados, dijo, arrodillándose junto al banco. Escuché rumores. ¿Estás bien? Dudé, luego asentí. Estoy en eso. No le di detalles. No tenía que hacerlo. Podía verlo en sus ojos. Alguien le había dicho lo justo. Suficiente para que le preocupase, no suficiente para que me juzgase. Estoy luchando, dije tras un largo silencio. Legalmente, nunca pensé que mi propio hijo dejaría que esto llegara tan lejos. El pastor Doug se sentó a mi lado, sus manos plegadas sobre una rodilla. Los niños no nacen egoístas. Lo aprenden. ¿De quién?, pregunté no del todo retóricamente. No respondió. En cambio, dijo, si necesitas un testigo de carácter, alguien que pueda hablar de tu memoria, tu independencia, cualquier cosa para la corte, lo haré. Sin dudar. Eso casi me rompió. No porque fuera un gran gesto, sino porque era la primera oferta genuina de ayuda que había recibido en semanas sin condiciones. Podría necesitar eso, susurré. Me dio una palmadita en la mano una vez, se levantó y me dejó sola. La ventana de vitrales sobre el altar proyectaba largos fragmentos de azul y oro sobre los bancos. Los miré. Esta no era mi primera pelea. Había criado a un hijo sola, pagado una hipoteca, enterrado a un esposo, vencido al cáncer una vez, navegado el duelo más veces de las que podía contar. Sabía cómo aguantar, pero ahora necesitaba ganar. La oficina de Ava olía a papel y urgencia. Tenía esa mirada que siempre ponía cuando algo grande sucedía en un caso. Enfocada, aguda, sin tiempo para cortesías. La clase de mirada que significaba que a alguien le había pasado un cable vivo. Y ella planeaba encender una hoguera con él. No perdió tiempo. Tessa lo coaccionó. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Ella deslizó una transcripción sobre el escritorio. Hablé con uno de los compañeros de trabajo de Tessa. Alguien que escuchó una llamada. Ella amenazó con llevarse a los niños. Dijo que solicitaría la custodia total. Si no ponía la casa a su nombre, decía que estaba inestable. Que si no actuaba, la anciana nos dejaría sin nada. No me moví. Solo miré el papel. La prueba en blanco y negro de que la persona que crié había doblado su columna tan lejos hacia atrás por su esposa que la dejó borrar mi vida. Siempre pensé que era débil, murmuré. Pero no cruel. Ava se inclinó hacia adelante. Ella lo manipuló. Legalmente, eso no lo excusa, pero necesita saber que no fue toda su idea.
Asentí lentamente una vez. Eso no lo hacía mejor. En algunos aspectos, empeoró porque significaba que él sabía. Sabía lo que estaba mal y aún así la eligió a ella sobre mí. Sabía que yo estaba lúcida, capaz. Me vio pagar cuentas, manejar medicamentos, llevarme a las citas médicas. Y, sin embargo, cuando llegó el momento de elegir, entregó mi legado como si fuera un abrigo de repuesto en el armario. ¿Esto nos ayudará?, pregunté. La voz de Ava era firme. Absolutamente. La coerción bajo presión fortalece el caso de fraude, especialmente cuando se combina con una firma falsificada y un notario falso. Cerré los ojos por un momento. No en derrota, sino en claridad. Ellos estaban comenzando a acorralarse. Las mentiras no envejecen bien, y las suyas ya estaban deshilachándose por los bordes. Abrí los ojos, miré a Ava directamente a la cara y dije, terminemos lo que ellos empezaron. No me di cuenta de lo pequeña que me había hecho, de lo silenciosamente que había estado moviéndome por la vida, como si quedarme en silencio pudiera protegerme, como si encogerme pudiera ganarme amor. Pero el duelo es un espejo extraño. No miente. No halaga. Y no te deja esconderte. Empecé a caminar. Cada mañana, 2 millas alrededor del vecindario cerca del condominio de Lillian. No por peso, no por salud, por otra cosa. Algo dentro de mí que necesitaba movimiento hacia adelante. Me peiné de manera diferente. Usé mi abrigo más bonito, el que solía guardar para ocasiones especiales. Hice de la biblioteca mi segundo hogar. No por los libros, sino por las caras. Para recordar cómo se sentía hablar con personas que no me miraban a través de mí. Había una mujer allí, Maya, una enfermera jubilada que siempre sonreía cuando entraba. Empezamos a charlar sobre nada al principio. El clima, devoluciones de libros, pero cada vez me sentía un poco más visible. Un día, ella dijo, te comportas como alguien que sabe demasiado. Sonreí por primera vez en días. Tal vez solo he aprendido de la manera difícil lo que no funciona. Conseguí un nuevo teléfono, un nuevo correo electrónico, cosas silenciosas, pero se sentían como armadura. Ava también lo notó. Te ves diferente, dijo una tarde, hojeando documentos. Me siento diferente, respondí. No se trataba de venganza. Se trataba de reclamar espacio. La forma en que me sentaba, la forma en que hablaba, la forma en que dejé de disculparme por existir. Ellos querían que me borraran. En cambio, estaba convirtiéndome en más yo misma de lo que había sido en años. Y aún no había terminado. La secretaria del tribunal ni siquiera pareció sorprendida. Aparentemente, las transferencias de propiedad fraudulentas ya no eran raras. Las familias hacen cosas horribles, dijo con despreocupación, sellando los documentos de ingreso. Me deslizó el formulario finalizado de vuelta a Ava como si fuera solo otro martes. Pero para mí, no era solo un papeleo. Era mi nombre, respaldado por la verdad, escrito con intención. Salimos del tribunal bajo cielos grises. No llovía, solo ese tipo de aire húmedo que te hace prestar atención. En el auto, Ava me pasó una copia de la presentación. No solicitamos una orden de emergencia. Demasiado arriesgado. Les avisarían. Pero programamos la ejecución para el próximo sábado, el gran evento de Tessa. ¿La fiesta?, pregunté. Ella asintió. Según su sitio de relaciones públicas, es el 5º aniversario de su empresa. Ella está organizando en tu casa ejecutivos inmobiliarios, funcionarios locales, todos invitados. Por supuesto que lo estaba. Por supuesto, llenaría mi sala de estar con extraños pulidos y brindaría por su propia ambición con mi cristalería. Mi silencio no la avergonzó. Mi ausencia no la atormentó, pero mi presencia, legal, documentada, innegable, eso sí lo haría. No sonreí. No aún. Eso vendría después. En su lugar, sostuve el aviso del tribunal en mi regazo como una linterna en una habitación oscura. No lo verán venir, dijo Ava. Asentí lentamente. Bien. Que choquen copas en habitaciones robadas. Que rían bajo candelabros prestados. Tenían 7 días. Luego las luces se encenderían. La primera llamada llegó a las 8:12 de la mañana, número desconocido. Dejé que sonara. Bloqueé sus números,
pero sabía exactamente quién era. Luego vino el correo de voz. Mamá, soy Jeremy. Mira, algo raro está pasando con la compañía de seguros. Marcaron la escritura, dijeron que algo no cuadra, y ahora la compañía eléctrica está pidiendo nueva verificación. Estoy tratando de solucionarlo. Está bien, solo llámame. No lo hice. No de inmediato. La segunda llamada llegó al mediodía. Mismo número. Esta vez respondí. Su voz estaba tensa. Esa calma performativa que siempre usaba cuando ya había encendido el fuego y estaba pretendiendo ayudar a apagarlo. Hola, mamá. Escucha. ¿Has oído algo raro del banco o algo así? Mi tono se mantuvo frío. No. ¿Por qué? Dudó. Nuestro seguro de hogar está asustado. Dijo que no pueden verificar el nombre de Tessa. Luego la compañía de servicios llamó, algo sobre una discrepancia con el propietario registrado. Casi me reí. ¿Propietario registrado? Como si no fuera yo. Como si ya no hubieran robado lo que podían y dejado mi nombre atrás como basura. Eso es extraño, dije sin emoción. Silencio. Mamá, titubeó. ¿Podrías ayudarnos? Solo temporalmente, ¿podrías prestarnos digamos 5,000 pesos? Estamos lidiando con algunos problemas de flujo de efectivo. Flujo de efectivo. Giré la frase en mi boca como una piedra. Arenosa, ofensiva. Solo para mantener las cosas juntas, se apresuró. Hasta que esto se aclare, sabes que somos buenos para ello. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente para que el aire se sintiera pesado entre nosotros. Déjame pensarlo, dije. Pasó un momento. Él estaba esperando misericordia. Está bien, dijo en voz baja. Sí, gracias, mamá. Colgó sin decir te quiero. Por supuesto que no lo hizo. Miré el teléfono en mi mano durante mucho tiempo. Ava me había advertido. Lo sentirán antes de entenderlo. Cuando el sistema deje de reconocer sus nombres, cuando los servicios empiecen a llamarlos extraños en una casa que no es la suya, la voz de Jeremy ya no estaba enojada. Estaba asustada. No de mí, no aún. Pero de las consecuencias que le pisaban los talones, la casa que robó, la casa que tomaron, los rechazaba. Y ahora, un insulto sobre la herida. Me estaba pidiendo que pagara por las consecuencias. Como si le debiera algo, como si el robo no fuera suficiente. Esto no era una familia en crisis. Esto era un engaño que se desmoronaba. No había un nosotros. Nunca lo hubo. Solo Jeremy luchando. Tessa, en silencio y escondiéndose detrás de sus mentiras. Y yo sentada en la tranquila cocina de Lillian, con las manos envueltas alrededor de una taza astillada de té caliente, mirando cómo el sol se deslizaba por el alféizar de la ventana de otra persona. Déjame pensarlo, había dicho. Pero no necesitaba. La respuesta era no y esta vez se mantendría en no. La voz del secretario del tribunal llegó a través del altavoz como si estuviera leyendo una lista de compras. Pero para mí, era escritura sagrada. La decisión final confirma que la escritura de propiedad fue transferida fraudulentamente. Marian Callahan sigue siendo la propietaria legal y única de la casa en 812 Hearthstone Lane. Ava me miró y no dijo nada. No necesitaba. Alcancé el bolígrafo. Los documentos ya estaban dispuestos. 8 páginas de grosor, impresas en papel blanco rígido con sellos y encabezados oficiales que hacían que mi estómago se retorciera y se asentara al mismo tiempo. No eran solo documentos. Eran la reversión de cada humillación que había tragado en silencio. Ava se inclinó hacia adelante. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Asentí. El departamento del sheriff entregará la orden de desalojo en persona, dijo. Lo haremos coincidir con la fiesta. Estarán fuera en 24 horas. La carpeta pesaba en mi regazo. Desalojo. Nunca imaginé que le entregaría uno a mi propio hijo, a la mujer que eligió sobre mí, a las personas que brindaron bajo candelabros robados y durmieron en la cama de mi esposo mientras me llamaban senil a mis espaldas. No dudé. No titubeé. Firmé cada página, sin temblor, sin dudar. Cuando llegué a la última línea, presioné mi nombre en la tinta con tanta fuerza que el bolígrafo dejó una leve marca en la página de abajo.
Ava revisó las firmas y luego selló la carpeta con un clip final. Está hecho. Miré por la ventana de su oficina. La ciudad seguía moviéndose como si nada hubiera cambiado. Los coches avanzaban lentamente por la intersección. Una mujer empujaba un cochecito frente a una cafetería. La vida no se detenía por justicia personal, pero dentro de mí, algo se había asentado. Algo que había estado temblando durante meses finalmente se calmó. No estoy enojada, dije suavemente. Ava levantó una ceja. No de la manera en que pensé que estaría, aclaré. Estoy decepcionada y cansada, pero no estoy aquí para destruirlos. Ava me estudió por un momento y luego asintió. Estás aquí para recuperar lo que es tuyo y asegurarte de que no se lo hagan a nadie más, añadí. Pasamos la siguiente hora finalizando la coordinación con el departamento del sheriff. Ava envió los documentos con la fecha y hora, el juicio, la moción para la ejecución pública. Todo era tan silencioso, tan preciso. La justicia no era ruidosa. Era metódica. Era paciente. Esperaba hasta que tu oponente estaba sirviendo bebidas en una casa donde pensaban que te habían enterrado, y luego tocaba. Ava se recostó y cruzó los brazos. El próximo sábado, aprenderán cuánto vale realmente una firma. Asentí. Pero ya no estaba pensando en la casa. Estaba pensando en el momento en que Jeremy abriera esa carpeta. En el segundo en que se diera cuenta de que no solo había perdido una propiedad, me había perdido a mí. Y esta vez no podría comprarme de nuevo. No toqué. Caminé directamente a través de la puerta del frente abierta, con los tacones silenciosos sobre el camino de piedra. Estuve con Thomas un verano, cuando Jeremy todavía usaba pijamas de dibujos animados y nos seguía como una sombra. La pancarta colgada en el porche decía Calihani Green, 5 años de excelencia. La música salía de la casa como un perfume barato, sintético y ruidoso. Había cadenas de luces colgadas donde solían estar mis campanas de viento y grupos de personas riendo bajo farolitos de papel. Personas que no sabían que el suelo en el que estaban era prestado. Robado, yo llevaba gris. No negro, no rojo, solo un gris tranquilo y fuerte. El tipo que absorbe la atención en lugar de suplicarla. A mi lado, 2 agentes uniformados y el oficial del tribunal del condado igualaron mi paso sin decir una palabra. No necesitaban. Las carpetas selladas en sus manos hablaban más que cualquier cosa que pudiéramos decir. No miré alrededor. No busqué reacciones. Solo lo busqué a él. Jeremy. Estaba cerca de la mesa de buffet, medio riendo de algo que decía un banquero, sosteniendo una copa de vino blanco. Tessa estaba a su lado, de espaldas a mí, usando un vestido de champán sin mangas que brillaba en las luces del porche como si pensara que la hacía intocable. Me adentré en la multitud. Las conversaciones se apagaron, no en silencio, solo titubearon, tropezaron con la vista de mí, la mujer que nadie esperaba, el fantasma en su propio jardín. Jeremy me vio antes que ella. Y por un momento, vi algo en su rostro que no había visto desde que era un niño. Miedo puro y sin filtrar. Mamá, murmuró. No me detuve. No dudé. Me acerqué a él, abrí mi bolso y le entregué el sobresellado. La orden del tribunal. Esto es para ti, le dije. Tranquila como el invierno. Él no lo tomó. Solo lo miró como si pudiera quemarle las manos. Uno de los agentes dio un paso adelante y lo presionó suavemente contra su pecho hasta que lo tomó por reflejo. Tessa se giró entonces, y su voz, siempre un poco demasiado aguda, un poco demasiado teatral, resonó por encima de la música. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios hace ella aquí? Me volví hacia los anfitriones, una pareja de mediana edad con letreros de propiedad en sus gemelos. Les entregué el segundo sobre con el sello del condado. Este es un aviso formal, dije en voz baja. La propiedad en la que están nunca fue transferida legalmente. La escritura fue presentada de manera fraudulenta. La casa sigue siendo mía. Sus bocas se abrieron, pero no salieron palabras. El oficial del tribunal se acercó, con voz firme pero profesional. Este evento ahora se considera una reunión de ocupación ilegal. Tienen 24 horas para desocupar. Esta casa está bajo la ejecución civil inmediata de la restitución del tribunal. Los padres de Tessa se congelaron en medio del brindis. Alguien dejó caer un vaso detrás de mí. Un hombre tosió de manera incómoda y retrocedió hacia el arco.
Vi cómo la sonrisa de Tessa se torcía. Ella se lanzó hacia mí. «Estás loca, vieja». El diputado la bloqueó con un brazo. «Señora», advirtió. «No escale la situación». Las manos de Jeremy temblaban ahora. Abrió la carpeta y escaneó la primera página. Vi sus labios moverse mientras leía. Orden de restitución final. Caso de fraude de propiedad Hearthstone C205. Esto es un error, dijo apenas audible. El oficial del tribunal no lo miró. En cambio, me miró a mí. «Señorita Callahan», preguntó lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «¿Necesita asistencia policial para hacer cumplir esta orden?» Miré a Jeremy a los ojos y dije muy claramente, «Sí», susurros. Reales. Ya el tipo que salen de bocas que no saben cómo procesar lo que están viendo. Ya el tipo que llenan una habitación más rápido que el humo. Tessa miró a su alrededor, frenética. «No puedes hacer esto. Vivimos aquí. Esto es acoso». «Jeremy, di algo». Pero Jeremy no habló. Seguía sosteniendo la carpeta, todavía de pie en la casa que ayudó a robar. Los invitados comenzaron a moverse, recogiendo sus cosas, murmurando disculpas que no eran para mí. No estaban arrepentidos por lo que había pasado. Lamentaban haber estado allí para presenciar el ajuste de cuentas. Yo estaba en el centro de todo. La mujer que habían borrado, el recuerdo que pensaron que podían cubrir con tableros de suderie y vino barato. Y no me inmuté. Tessa no solo estalló. Se desmoronó. «Esto es una locura», gritó, tratando de pasar por el lado del diputado. «Ella está mintiendo. Ella falsificó los documentos. Esto es abuso a personas mayores. Haz algo». Pero el diputado no se movió. Tampoco levantó la voz. Eso es lo que lo hizo más aterrador para ella. Creo que se mantuvo calmado. «Profesional. Retroceda, señora». Ella miró a Jeremy, con ojos desorbitados. «Jeremy, di algo. Detén esto». Pero él no pudo. Se quedó allí paralizado, carpeta en mano, boca abierta, ojos saltando de una palabra a otra como si estuvieran escritas en un idioma que nunca había aprendido. El oficial del tribunal levantó una mano para pedir silencio. Cayó sobre la habitación como una niebla. Sostuvo la orden del tribunal sellada, girando ligeramente para que tanto los invitados como los ocupantes pudieran oírlo. «Esta propiedad», dijo, leyendo desde la parte superior, «ha sido devuelta a Mary y Elaine Callahan como las únicas propietarias legales». La escritura anterior presentada en abril fue probada como ejecutada fraudulentamente. Las firmas fueron falsificadas. La documentación del notario fue falsificada. El padre de Tessa dejó su bebida con un suave y derrotado tintineo y se alejó del grupo. La madre de Tessa me miró como si acabara de salir de una tumba. Casi quería preguntarles, ¿valió la pena? ¿Valió la pena toda esta decepción, esta manipulación por una noche de luces centelleantes y aperitivos servidos? Pero me quedé en silencio. Deja que la decisión hable más fuerte que yo. Tessa soltó un sollozo ahogado y agarró la carpeta de las manos de Jeremy. Pasó las páginas como si pudiera desgarrar la verdad con sus uñas bien cuidadas. «Esto es basura», gritó. «Mi abogado destruirá esto en la corte. Esta mujer ni siquiera tiene un trabajo». El oficial del tribunal no se inmutó. Simplemente metió la mano en su maletín y sacó la segunda copia oficial, levantándola sin hablar. El sello reflejó las luces del porche, brillando como un disparo de advertencia. Tessa dejó caer las páginas. Flotaron a su alrededor como hojas muertas. Me volví hacia Jeremy. Sus ojos finalmente encontraron los míos. Y juro que en ese segundo vi al niño que solía ser antes de la codicia, antes de las excusas, antes de que decidiera que la lealtad podía ser cambiada por comodidad. «No pensé que lo harías», susurró. Casi sonreí, pero no lo hice. «En su lugar», dije, «nunca pensaste que dejaría de dejarte pisotear». Él miró hacia otro lado, acobardado hasta el final. Los invitados estaban yendo ahora, la mayoría de ellos en silencio, avergonzados. Algunos me asintieron de esa manera incómoda y culpable que la gente hace cuando se da cuenta de que han sido parte de algo podrido. El oficial del tribunal cerró su carpeta. «Regresaremos mañana a las 7 de la tarde para la confirmación de desalojo».
Tessa se volvió hacia mí, su voz afilada de nuevo. Te arrepentirás de esto. Crees que has ganado, pero el oficial levantó una mano. Señora, dijo con calma. Está usted en un lugar no permitido. Eso la hizo callar. Me quedé en el porche observando cómo todos se dispersaban, viendo a Jeremy bajar los escalones como un hombre que ve arder su propia casa, que de cierta manera lo era. Pero las llamas no eran mías. Eran suyas. El oficial del tribunal acababa de terminar de leer la cláusula final. El incumplimiento del desalojo resultará en una remoción obligatoria, cuando uno de los oficiales se movió un poco a un lado y bajó la voz. Señorita Callahan, dijo en voz baja, para que solo yo pudiera escuchar. ¿Quiere presentar cargos criminales? Sabía a qué se refería. Podría. Falsificación, fraude, coerción a un anciano, al menos 3 cargos de felonía, cada uno de ellos real. Cada uno de ellos castigable con tiempo real en prisión. No respondí de inmediato, no porque no estuviera segura, sino porque quería sentirlo. La elección, el peso de la contención. Me volví un poco y los miré. Tessa, aún discutiendo en voz baja, hojeando los documentos del tribunal como si de alguna manera pudieran reordenarse. Jeremy, encorvado ahora, sin moverse, mirando su regazo como un hombre que ha perdido el resto de su vida. Se veían más pequeños de lo que recordaba, como si todo ese poder que habían pretendido tener se les hubiera escapado entre los dedos, dejándolos solo con confusión y resentimiento. Respiré hondo y luego sacudí la cabeza una vez. No, dije. Que vivan con lo que han hecho. El diputado asintió, pero no se movió. Agregué más suave esta vez. No necesito barrotes para hacerlos pequeños. Las palabras salieron firmes, claras, porque eran verdad. El castigo no era el objetivo. La verdad era, que los vecinos hablen. Que la historia circule. Que cada persona que brindó en esa casa ahora recuerde a la mujer que entró con la ley detrás de ella y no alzó la voz ni una vez. Tessa pasaría cada fiesta preguntándose quién aún la respetaba. Jeremy pasaría cada noche tarde preguntándose por qué su madre se había quedado en silencio después de tantos años de súplicas. Y yo dormiría, no por venganza, sino por paz. El oficial del tribunal me dio un asentimiento de finalización, luego comenzó a coordinar los planes de salida con los diputados. Los invitados seguían saliendo, con la cabeza baja, las conversaciones en voz baja. Y aún así, Jeremy no se había movido. Simplemente se quedó allí. Así que me acerqué a él. No demasiado cerca, solo lo suficiente. Cuando miró hacia arriba, ya no vi a un hijo. Vi a un hombre que había apostado por mi silencio y había perdido. Te habría dado cualquier cosa, dije en voz baja. Todo lo que tenías que hacer era pedirlo. Pero lo robaste. Y ahora nunca podrás recuperarlo. Abrió la boca. Quizás para disculparse. Quizás para mentir. No esperé para averiguarlo. Me di la vuelta y bajé las escaleras del porche. Mis tacones hicieron clic suavemente en la piedra. No miré atrás. Detrás de mí, la ley estaba cerrando la noche. Delante de mí, el resto de mi vida esperaba. No como víctima, no como una madre que anhela que su hijo la ame de nuevo, sino como una mujer que finalmente había recordado el sonido de su propia voz y la usó. No entré. No todavía. Me quedé en el auto de AA, estacionado al otro lado de la calle con el motor apagado, las ventanas ligeramente entreabiertas. Desde este ángulo, podía ver todo. El porche delantero, el coche patrulla del sheriff, el suave resplandor naranja de la luz del porche que solía reemplazar cada invierno. Ahora parpadeaba, tenue, impaciente, como si la casa misma estuviera cansada de esperar. Jeremy y Tessa tenían 24 horas para desocupar, pero ni siquiera duraron 12. Quizás era la vergüenza. Quizás era la amenaza inminente de un segundo enfrentamiento público. O tal vez, solo tal vez, era porque finalmente se dieron cuenta de que no podían convertir esto en algo noble. No podían pretender que era un malentendido. No podían torcer la historia en algún sacrificio noble por sus hijos. Empacaron rápido, desordenados. Ava y yo observamos el proceso desarrollarse como una obra de teatro incómoda. Cajas llevadas afuera sin tapas. Ropa tirada en bolsas de basura. 2 hombres de la firma de Tessa tratando de deslizar muebles en una furgoneta de alquiler sin cruzar miradas con nadie.
Un ayudante del sheriff estaba de pie cerca de los escalones, con los brazos cruzados, neutral, presente, no enojado, no arrogante, solo asegurándose de que la ley fuera la voz más fuerte en la propiedad. En un momento, algunos vecinos aparecieron en sus jardines, fingiendo revisar los aspersores o llevar los cubos de basura, pero sus ojos se quedaban mirando, y su silencio era más fuerte que el chisme. Jeremy se movía más lento que todos los demás, casi como si no pudiera creer que su cuerpo aún funcionara. Salió cargando ese baúl antiguo. Mi baúl, el que Thomas me compró, el que Tessa había presumido en sus fotos. Jeremy lo dejó al lado de la acera y se quedó sobre él. Solo se quedó ahí. No me moví, no llamé, no golpeé la ventana. Dejé que el momento hiciera lo que necesitaba hacer. Podía ver sus hombros temblando ahora, llorando, pero no por mí. No por lo que hizo. Estaba lamentando la comodidad, el acceso, la pérdida de conveniencia, disfrazada de familia. Tessa salió después, arrastrando una maleta con una rueda rota. Su cabello recogido, su cara tensa. Sus ojos miraron hacia el auto una vez. Solo una vez. No parpadeé. No saludé. Ella miró hacia otro lado. El sheriff le dio un breve asentimiento a Ava. La propiedad está despejada. Ava sintió de vuelta, luego se volvió hacia mí. ¿Estás lista? Sacudí la cabeza una vez. Aún no. Ella no insistió. En cambio, encendió el auto, puso la calefacción y esperó. Jeremy se dejó caer sobre la acera, con la cabeza entre las manos, sentado junto a una caja etiquetada como fotos familiares. Me pregunté qué fotos habían sobrevivido, cuáles Tessa había dejado pasar, qué partes de mí intentó empacar sin darse cuenta de que ya no le pertenecían. La casa estaba detrás de ellos, tranquila, aún esperando. Volvería pronto, pero no mientras ellos estuvieran allí. No mientras la vergüenza aún pesara en el aire. No, esperaría hasta que la casa hubiera exhalado, hasta que las llaves fueran mías de nuevo, hasta que el silencio estuviera limpio. Así que me quedé ahí en el auto de Ava bajo un cielo oscuro roto por las luces de la calle de vez en cuando y el sonido de un hombre perdiéndolo todo en silencio, públicamente, completamente. Y no aparté la mirada. La cerradura hizo clic como lo recordaba. Suave, deliberada, respetuosa, como si la casa supiera que había regresado y no quisiera asustarme. Justo después del amanecer, crucé la puerta principal. Sin ayudantes, sin vecinos, sin Jeremy, sin fantasmas, solo yo y el silencio. Pero este silencio no era el tipo que sofoca. Era sagrado.